Hola, hola, chiquillos, chiquillas, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Esta es una sesión como siempre antes del taller. No hay materia, sino que se hacen ejercicios. Ya, la idea es que esto sea por Zoom o por alguna plataforma que sea sincrónica, pero como todavía hay complicaciones al respecto, no. Así que le grabamos este videito. em, Tal cual como ya lo hemos hecho antes, ¿no? Que es un video en el cual yo puedo explicarles algunos ejercicios. Ya vamos a hacer algunos acá en este video, algunos de estos ejercicios que aparecen en el PDF que ya está en el aula. Entonces, si usted revisa ahí la guía, la sesión de ejercicios dice del taller 4 tiene 10 ejercicios. Bien, hay algunos que se parecen entre sí y otros que no tanto. Claro, la idea es que tú los intentes hacer por tu cuenta, todos. Si los haces todos, va a estar súper bien para las evaluaciones con respecto a las derivadas. Y acá están todos los contenidos que hemos visto. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, voy a agarrar alguno de estos. Por ejemplo, el primero me parece un ejercicio interesante, así que voy a hacerlo. Ya, ¿qué es lo que le dicen? Tienes dos funciones, f y g, que son diferenciables, tales que voy a anotar los datos que te dan. Dicen que g de 10 vale 2. Dicen que g' de 10 vale ¿cuánto? Menos 3. Y te dicen que f de x es así. Es g de x cuadrado más 1. Y todo esto al cubo. Ya, la pregunta es... Vamos a anotarlo acá. La pregunta es ¿cuánto vale f' en 3? ¿O no? Claro, f' en 3. Ya, perfecto. Esa es la pregunta, bien. Entonces, ya pues la f está acá. Esta es la f. Bien. Ahora, tú no sabes cuál es la g. Eso es lo extraño del ejercicio. No sabes cuál es la g. Lo único que sabes es que se puede derivar y que la g evaluada en 10 vale 2 y que la g' evaluada en 10 vale menos 3. Pero tú no sabes cuál es la g, concretamente. Bien. La f sí la conocemos, pero depende de la g. Ya, entonces, para calcular f' en 3, tenemos que primero derivar f, obtener la función derivada f' y luego evaluar lo que obtuvimos en el número 3. Ya, entonces el primer paso es calcular f'. Entonces hay que derivar esta cosa. ¿Ya? Hay que derivar esta cosa. Y para derivar esta cosa, cuando derives esta cosa, va a aparecer un gran chorizo acá de puras expresiones algebraicas. Va a ser bien grande. Porque tienen que usar la regla de la cadena dos veces. Ya hay que usar la regla de la cadena dos veces. Porque tienes una doble composición de todo esto al cubo, la g y la función x cuadrado más 1. Hay tres cosas. El cubo, la g y la x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, entonces vamos en orden. La derivada de esta cuestión va a ser la derivada del cubo evaluada en lo que va adentro, es decir, 3 veces g de x cuadrado más 1, todo esto al cuadrado, por la derivada de esto que está acá adentro, por la derivada de g de x cuadrado más 1, la derivada de eso. Bien, usé la regla de la cadena una vez, esta es la primera vez que usamos, y la usamos con respecto a la función cubo y esta otra cosa que es g de x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces la derivada de la función cubo me va a quedar 3 veces x cuadrado, pero se evalúa lo que está acá adentro y lo multiplicas por la derivada de lo que está adentro. Entonces ahora para derivar este de acá, de nuevo hay que usar regla de la cadena. Y aquí viene entonces la segunda vez que usamos regla de la cadena. Derivamos esta cuestión de acá por regla de la cadena, va a ser g' de la misma cuestión, g' de x cuadrado más 1, por la derivada de el x cuadrado más 1, que es 2x. ¿Ya? Eso, ahí tenemos la f' de x. Ahí está
calculamos la función derivada de la f. Bien. Y ahora que tenemos la función derivada de la f, lo único que nos queda por hacer es evaluarla en el número 3. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, f' en 3, tienes que reemplazar en toda esta expresión donde aparezca una x, lo reemplazamos por 3. Entonces va a quedar 3 veces g de 3 al cuadrado más 1 es 10. Entonces queda g de 10 al cuadrado por g' de 10. Y acá un 2 por 3 son 6. Bien. Y ahora lo único que tienes que hacer es reemplazar los valores. Porque el g de 10 lo tienes que vale 2. Y el g' de 10 lo tienes que vale menos 3. Entonces esto va a ser 3 por 2 al cuadrado por menos 3 y por 6. ¿Ya? Bueno, no sé cuánto dará eso el resultado. A ver. Calculadora. Lo vemos al tiro. 3. Ajá. ¿Cuánto da esto? Menos 216. Esa es la respuesta. Menos 216. Revíselo. Me comentan si es que cometí algún error. Esto lo estoy haciendo ahora. Cualquier cosa me escriben al correo y me dicen, no, pues bien. Eso, entonces lo que tiene que tener en claro de este ejercicio, independiente si cometí algún error numérico o no, es cuál es la idea del desarrollo. La idea del desarrollo es que incluso a pesar de que tú no tienes exactamente quién es la g, aún así puedes obtener lo que te piden, que es el f' en 3. Porque tenemos estos datos. Bien. Y estas son las evaluaciones puntuales en el 10. A pesar de que no tienes el comportamiento global de la g, sí tenemos esa información. Y con eso podemos tener lo que nos piden. Y lo otro muy importante es que acá tiene que tener mucho cuidado al usar las reglas de la cadena y derivar esta cuestión, que no es fácil de derivar, ¿no? Hay que usar la regla de la cadena 2 veces o arreglársela de otra manera. Hay otras formas para derivar esto. ¿Bien? Hay otras formas. Eso entonces, ahí está resuelto el ejercicio 1. Bien, a ver, voy a buscar algún otro. A ver, el 2. El 2 no, porque se parece, no lo voy a hacer. El 3 considero que ustedes son capaces de hacerlo, así que no tampoco lo voy a hacer, pero si cualquier cosa ahí me pregunta si tienen alguna dificultad. ¿Qué dice el 4? Dada la función definida por determine el valor de a de modo que la f' valga 1 en 0. Ya, ese ejercicio tampoco es difícil. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú tienes que obtener f'. Luego que obtienes f', dependiendo de la A es un parámetro que aparece ahí nomás, es una A. Se trabaja como si fuese una A, una constante. Ya. No es una variable, es una constante. De hecho es una incógnita incluso. La A va a ser la incógnita de hecho. La X es la variable. Ya. Entonces tú tomas la f, la derivas. Luego de que la tienes derivada, la evalúas en 0. Y eso después, como el ejercicio te pide que tiene que ser igual a 1, la derivada de f en 0, eso te va a entregar una ecuación. ¿Ya? Una ecuación donde la incógnita es la a. Y ahí tú puedes despejar la a. Y te va a dar, como bien dice ahí el ejercicio, te va a dar 1. Ahí vuelvo. Eso con respecto al método para hacer la 4. Ahí, si no le quedó claro lo que acabo de decir, me escribe un correo y lo vemos. No hay ningún problema. 5. Sea f una función tal que bla 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 bla. Mire, el ejercicio 5, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 se resuelven de la misma manera como lo acabo de hacer. Son similares, ¿ya? Son parecidos. Entonces no lo vamos a hacer tampoco. El ejercicio 6 dice, dada una función definida por tanto, le pide calcular la derivada de orden 4. ¿Ya? En ese ejercicio, este sí que lo voy a hacer, el ejercicio 6. Este es un ejercicio distinto. Tienes que te dan una función y te piden calcular la derivada de orden 4. Entonces la f', o sea, la f de x es, esta es x cuadrado por e elevado a x. Ya, entonces para determinar la f elevado a 4, o sea, la derivada cuarta, mejor dicho, tenemos que derivar. ¿Ya? Y
¿Cómo vamos a derivar esto? Con la regla de la multiplicación, pues, ¿no es cierto? Recuerde, porque es x cuadrado multiplicado por e elevado a x. Entonces, por la regla de la multiplicación va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces va a quedar la derivada de x cuadrado por e a la x más x cuadrado por la derivada de e a la x. Ya, la derivada de x cuadrado 2x por ese e a la x. El x cuadrado, la derivada de e a la x, el mismo e a la x. Bien, entonces te queda eso. Ese es el f'. Así es con respecto al f'. Y ahora necesitamos obtener la segunda derivada, y luego la tercera derivada, y finalmente la cuarta derivada. Entonces f' es tomar toda esta expresión y volver a derivarla. ¿Ya? Entonces va a ser la derivada de 2x e a la x más la derivada de x cuadrado e a la x. ¿Cierto? Primero separé las dos derivadas como por suma. Segunda cosa es que este 2 lo puedes sacar afuera. Entonces 2 veces la derivada de x por e a la x. Y tercera cosa a observar es que la derivada de x cuadrado por e a la x la acabamos de calcular. La derivada de x cuadrado por e a la x nos dio eso. Entonces acá de nuevo aparece lo mismo. Todo esto que apareció acá. 2x e a la x más x cuadrado e a la x. ¿Ya? Y esa derivada ya está lista. Es eso. Lo único que falta entonces es calcular ahora esta otra derivada, que también se saca con regla de la cadena. O sea, nada que ver, perdón, nada que ver. De la multiplicación, quise decir. De la multiplicación. ¿Cuánto es? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Va a quedar e a la x más x e a la x. Más 2x e a la x más x cuadrado e a la x. Tenga cuidado aquí con todos los x y e a la x, suma, y se empieza a mezclar todo y se empieza a volver un poco complicada la notación, así que hágalo usted con mucha calma, con mucha paciencia y dése el tiempo para hacer esto ordenadamente. Ya, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar 2 veces e a la x. Acá, si tú distribuyes ese 2, te queda 2 veces e a la x. 2 veces x por e a la x, que lo puedes sumar con ese otro, y te va a quedar más 4 veces x e a la x y más x cuadrado e a la x. Bien, esa es la segunda derivada. Y ahora tú tienes que calcular la tercera derivada. Desarrollar lo que te quedó y luego finalmente calcularle la otra derivada de nuevo y va a ser la derivada cuarta, ¿no es cierto? Ahora, gran parte de este trabajo para calcular la tercera derivada ya lo hemos hecho, porque tienes que derivar ahora eso, derivar eso y derivar eso. Voy a borrar acá arriba. Sí. Estos dos los vamos a dejar acá enmarcados porque son importantes. ¿Cierto? Ahí están, estos dos. La primera derivada y la segunda derivada. Ya. Entonces f, ahora la tercera derivada tienes que derivar. Va a ser 2 veces la derivada de e a la x más 4 veces la derivada de x e a la x más la derivada de x cuadrado por e a la x. Claro, y la gracia ahora, me faltó la comita. La gracia ahora es que esa derivada es fácil, esa derivada ya la hicimos y esa derivada también. Entonces estas 2 veces e a la x, la derivada de x por e a la x la hicimos acá. Acá está la derivada de x por e a la x. Es eso. Entonces va a quedar 4 veces e a la x más x e a la x. Y la derivada de x cuadrado más e a la x también la hicimos, que esta de acá, de nuevo aparece. Entonces 2x e a la x más x cuadrado por e a la x. Y ahí ya, bueno, tú juntas todas las cosas que hay que juntar, sumas las cosas que hay que sumar. Por ejemplo, aquí te queda un 2e a la x con un 4e a la x, los puedes juntar, te va a quedar 6 veces a la x. Bueno, y juntas las cosas que hay que juntar, lo escribes bonito,
y después vuelves a calcularle la otra derivada y ahí va a estar listo el ejercicio. ¿Ven? La cuarta derivada de la f, así se obtiene. Ya, no lo voy a terminar yo, entonces puntos suspensivos. Y ahí lo concluyes tú y lo comprueba a ver si yo cometí algún error o está todo bien. Ese es el método entonces para hacer el ejercicio 6. ¿Ya? No es más difícil que derivar, derivar, derivar y seguir derivando. Continuemos entonces con la guía. Ejercicio 7. Si A y B son números reales y f es una función real dada por pum pum pum, ¿qué relación verifican A y B? Este es un ejercicio también es que es bien distinto a los anteriores. Ya es bastante diferente. Ahora, este ejercicio tampoco yo personalmente no creo que sea tan difícil, ¿ya? Pero de todas formas ahí si tiene cualquier tipo de complicación me escribe. El método es que ya, borremos toda esta cosa. Lo que sí este ejercicio es como más abstracto, es más como más conceptual, tiene menos números, tiene más letras. Por eso ese es el nivel de dificultad que tiene. ¿Ya? Como que se va más por el lado del álgebra que por los números. Entonces mira, si la f te la dan, la f de x es e elevado a ax. ¿Ya? El a y el b son números reales que, bueno, son números reales dados, son parámetros, están ahí, pum, a y b. No tienen valores concretos, están ahí. Te dicen que la f es esto. Y te dicen que f doble prima menos b por f de x vale 0. Y la pregunta es, ¿qué relación verifican A y B? Entonces, para desarrollar la pregunta que te piden, tú tienes que, primero, como te dan esta ecuación, calcular f doble prima, es derivar dos veces esta función. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, calcular f doble prima. Deriva esto una vez. No, que me salté una derivada. Derívalo una vez. Te va a quedar. Recuerde que por la regla de la cadena, de hecho, por regla de la cadena va a salir la siguiente, va a salir a veces e a la x. Ya lo puedes verificar tú por regla de la cadena porque estás componiendo la exponencial con a por x. Te va a quedar eso. A veces e a la x. Y luego la segunda derivada es derivar esta expresión de acá y te va a quedar a cuadrado e a la x. Ya, esa es la segunda derivada. Entonces ahora que tú tienes la segunda derivada, lo vamos a reemplazar acá. Tenemos la f, que es esto, y lo igualamos a 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que a cuadrado e a la ax menos b veces e a la x vale 0. ¿Cierto? Ya, y ahora, bueno, puntos suspensivos. Ya no lo voy a terminar tampoco porque no le quiero soplar toda la pista, pero una vez que ya llegaste a esta expresión, ahora te toca a ti terminarlo, tienes que concluir qué información vas a deducir tú desde aquí con respecto al A y el B. ¿Bien? Esa es la pregunta. ¿Qué información se deduce con respecto al A y el B? ¿Qué relación tienen entre ellos? El A aparece acá, a cuadrado, está acá en los exponentes y el B está aquí. Punto suspensivo, entonces ahí lo terminas tú. Continuemos. Ejercicio 8. Ya, el ejercicio 8 no lo voy a hacer porque se trata de algo que ya hemos hecho. Igual les recuerdo cuál es la idea. Ya, el ejercicio, el 8, el ítem A, es derivar dos veces la función. Luego tienes que derivarla de nuevo dos veces para obtener la derivada de orden 4. Y el ítem C del ejercicio 8, ese es el interesante porque necesitas calcular una fórmula general. ¿Ya? Es como ya lo hemos hecho, tienes que derivar, 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 derivar y después como inferir un patrón general de todas las derivadas para poder describir una fórmula general, ¿vale? Revise entonces, si es que tiene dudas, revise la clase de derivadas de orden superior donde abordamos un ejercicio muy parecido. Si no me equivoco era el logaritmo, ¿ya? En el cual inferimos una fórmula general. Entonces ahí tú te puedes aprovechar de ese conocimiento para resolver este ejercicio. No es difícil, bueno, vamos a ver que no es difícil. Ejercicio 9.
Ya, ejercicio 9. Dada la función tanto, verifique qué solución de la ecuación diferencial esa. Ya, vamos con el ejercicio 9. Este sí que creo que es un poco más confuso, el ejercicio 9. Ya, ¿cuál es la función? Es f de x dada por el logaritmo natural de 1 más x partido por 1 menos x. Ya, esta es la función. Lo que tienes que hacer tú es verificar que es solución de esa ecuación diferencial que te ponen ahí. ¿Ya? Esa ecuación, recuerde que aparecen unos símbolos, aparecen estos símbolos que voy a anotar con negro. El d cuadrado f sobre dx cuadrado y el df de x. Estas cosas son precisamente la segunda derivada y la primera derivada, recuerde eso, ¿no? Son símbolos que significan lo mismo. La derivada de orden 2 y la derivada de orden 1, este de acá. Entonces la ecuación diferencial necesariamente para verificarla, que es lo que piden, tienes que conocer la primera derivada y conocer la segunda derivada de la función, ¿ya? Entonces, primera cosa es que tú tienes que obtener la derivada y después volver a derivar para obtener la segunda derivada, ¿ya? Eso es primero. Vas a obtener que obtener estas dos derivadas de esta función. La derivada primera y la derivada segunda. Y una vez que tienes las dos derivadas, tú tienes que reemplazarlas en esa ecuación y ver que efectivamente lo que te dé vale 0. Bien, te va a quedar 1 menos x cuadrado por esta segunda derivada que tú ya habrás calculado, menos, continúo leyendo, menos 2x por la primera derivada que tú ya habrás calculado, y eso tiene que darte 0. ¿Ya? Y tú tienes que comprobar que esa expresión del lado izquierdo te tiene que dar 0. ¿Ya? Quizá el ejercicio está mal planteado, quizás ni siquiera da 0, pero ahí tú lo escribes. Pues entonces el ejercicio está mal hecho, no da 0 porque da tanto. El método entonces es calcular las dos derivadas y una vez que tienes las dos derivadas, en resumen, es reemplazarlas en esa expresión que aparece ahí y verificar que eso efectivamente vale 0. Eso es comprobar que es solución de la ecuación diferencial que muestran ahí. Y finalmente el ejercicio 10, esto se parece a lo último que hicimos antes con respecto a la interpretación geométrica de la derivada, ¿ya? Porque te piden calcular la ecuación de una recta tangente a una curva. Te dan la curva, esa que está ahí, que de hecho es una hipérbola. Te dan esa curva. No, es una parábola. No, es una hipérbola. Sí, es una hipérbola. Ya, te dan esa curva. Y tienes que, recordemos, para calcular la recta tangente en un punto, ¿cómo hacíamos eso? Con la derivada. Y en este caso, como la cuestión que te presentan ahí, la curva, no es una función, es una relación, necesariamente tienes que usar derivada implícita en este ejercicio. Haces derivada implícita, evalúas la derivada implícita en el punto 5,3 y te va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Y luego, te recuerdo, lo que había que hacer finalmente era ocupar la fórmula de la ecuación de la recta dado un punto y la tangente. Porque ahí va a tener el punto que es 5,3 y va a tener la pendiente que es la derivada evaluada en el 5,3. Ocupa esa fórmula de la ecuación de la recta y listo. Ese te va a dar lo que aparece ahí, la solución en rojo. Ya ese era el método. Si tienen más preguntas, lo hicimos cosas muy parecidas en la clase anterior de la interpretación de la derivada geométrica. Ahí puedes revisar el contenido y te vas a dar cuenta que en realidad no es muy difícil, ¿ya? Solo tienes que... Lo más complicado, creo yo, es saber hacer la derivada implícita, que eso puede ser un poco enredado, derivada implícitamente, y luego acordarse de la fórmula de la ecuación de la recta. Que eso es materia antigua, materia que ya hemos visto pero tiempo atrás. Eso, pues entonces ahí tienen los dos ejercicios, al menos un poco la idea de qué hacer al respecto y ya, el resto te lo dejo a ti para que practiques. Cualquier cosa me escribes al correo nomás, pues. Cuídense, que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Adiós, adiós, adiós.